Aló. Aló. Ay, sí. Hola. Oiga, hermano, entonces, este es el episodio número 21K. El 11º invitado a recordar a un personaje que estamos como testeando, Juan Carlos Navarrete, que vivió entre 1971 y el 2009, murió a los 38 años en un hospital por, parece ser, la versión que la familia da es un procedimiento mal hecho que le hicieron para drenarle unas amígdalas, le produjo una septicemia y bueno, y lamentablemente falleció Juan Carlos. Bueno, eso ya fue hace 13 años y pues estamos Ya como... hace, ¿Cómo? ya hace 13 años, ¿cómo le parece? Ya hace 13 años que usted me llamó, me escribió. Cuando yo llegué como a las 11 de la noche a la casa, estaba viendo en Manizales y tenía un mensaje tuyo. Juan Sí. Carlos Navarrete ha fallecido. Y yo, ¿qué? Yo, no, espera un momento, no, ¿qué es esto? No, yo pensé que era una broma. Y qué broma tan pesada, hermano. Y bueno, yo no sabía qué hacer. Yo como que no tenía nadie, yo no sabía a quién llamar, no me acuerdo cómo era, yo como que no sé, me acuerdo. La cosa fue que al único, y me daba pena, eran como las 12 de la noche ya, y yo no era capaz de Sí. dormirme, y yo dije, no, yo esto se lo tengo que contar a alguien, si no, no voy a ser capaz de dormir, yo no era capaz de dormirme. Y entonces Sí. llamé a Peláez, llamé a César Ya. Augusto Peláez, y le dije, Peláez, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien, hermano. Tal. Oiga, qué pena, hermano, llamarlo, pero es que, hermano, me dijeron una noticia, huevón, que me tiene aquí dando vueltas, y no, yo tengo que compartir esto con alguien. ¿Qué pasó? Haga y tal. No, que Juan Carlos se murió. ¿Qué? Ta. No, marica, será, yo no sé, será un chiste, será una broma, ¿eso qué es? No, pues esperemos a ver hasta mañana, por lo menos ya habiéndole hablado a él, yo como que, bueno, listo. Me acosté y descansé cuando ya como a las 6 de la mañana Virginia me llamó Sí. y me dijo que Juan Carlos había muerto y yo, ¿cómo? Pero pues no hablamos como nada más, que ya estaba como tomando los teléfonos que había como en el celular de él o de los amigos que ella sabía que pues que medio reconocía que eran amigos de Juan Carlos y lo estaba llamando a contarles. Sí, claro, seguro. Y bueno, ese fue su final, el final. Pero pues entonces como en el final de una película, pues estamos como afuera de la película, ya digamos como hablando de la película, ¿cierto? O sea, ya estamos como afuera de la película, ya la película terminó. Y ahorita estamos, y bueno, y como las películas, pues las películas terminan, pero siguen andando en uno, ¿no? Siguen andando en el recuerdo, siguen andando pues en la reflexión, incluso hay películas que llevan a que la gente haga cosas, ¿no? O sea, que terminan influyendo en acciones, podría decir uno hasta en revoluciones y en transformaciones, ¿cierto? Entonces, pues bueno, estamos como, como, no sé qué ha pasado, han pasado muchas cosas tal vez y por eso solo hasta 13 años después estamos como con la idea de comentar la película. Además que se han hecho comentarios diversos, dispersos, pero nadie había como cogido el toro por los cuernos y entonces pues ahorita creo que pues no sé, de pronto fue necesario que pasara todo ese tiempo. Entonces aquí estamos de nuevo con Sergio Echeverri, nos habíamos visto para conversar un poco en general sobre los 90. Y Sí, sí, precisamente claro. pues en ese trasegar fue que empezó a aparecer el nombre de Juan Carlos en los amigos con los que yo estoy hablando y pues aquí estamos, Sergio. Entonces muchas gracias, hermano, y pues no sé por dónde quieras empezar, pues todos empiezan generalmente por cómo se conocieron con él y ahí las cosas van fluyendo. Bienvenidos. Pues hermano, gracias, muy amable por la invitación, hombre. Respondiendo a la pregunta, la verdad es que yo no me acuerdo. Eso fue una cosa muy loca porque él era mayor que yo. Yo Ujú. siempre andaba con personajes un poquito mayores
Y posiblemente fue en la Escuela de Teatro de Oscar Jurado. Ajá, Estoy casi seguro que fue ahí, ajá. en un curso que él daba por la noche, Sí, el entre taller, semana, el un taller taller de teatro. de teatro de Bellas Artes, sí. Yo creo que fue allí, y ahí en adelante, básicamente eran como apariciones que él hacía. Él llegaba y desaparecía, no estaba de repente después de 2, 3 meses o un tiempo y armaban la terrible. Entonces, eh, esa era como la dinámica. Yo realmente muy pocas veces lo busqué a él aparecía de repente con un poco de gente o solo o con un plan o y nada y lo llevaba uno como a eso, ¿no? Lo iba uno envolviendo y lo llevaba como a eso. Esa era como la cosa. Y también hubo un tiempo en que ensayamos un grupo de teatro. Pero ya era un grupo pues como aparte, era propio, había varias personas allí, también tratando de montar el de Pontosaurio, pero con otro elenco diferente al que se ha hablado en las entrevistas anteriores. Mm, Nos reuníamos mucho a hablar, a conversar, pues, sobre todo cuando nos encontrábamos en la universidad, que era como el parche por el cable allí, y había como una conexión muy chévere pues en el punto de vista como de la filosofía del arte y de la estética, ¿no? Entonces, sí, como que giraba todo nuestras conversaciones. Oiga, Ese era como así. sí. Bueno, entonces vamos mirando, hablando con Rafael, que siempre hablamos un rato bueno, y quedó faltando, aparecía como, bueno, y con Silvia, aparecían quizás tres Juan Carlos, por resumirlos, pues aunque había muchos, ¿cierto? Pero había, de hecho Silvia decía que para ella encontrar tantas cosas en una sola persona es muy difícil, decía Silvia, o sea, No, encontrar. pues es que según las entrevistas que yo he oído, eran como múltiples personalidades o algo así, porque pues a mí me han descrito varios Juan Carlos que nunca conocí, Ajá. allí en las entrevistas, ¿cierto? Y definitivamente él cambiaba, era un personaje para cada uno, Ajá. y con cada uno pues tenía como una empatía particular que generaba como esas relaciones. Sí, a mí me parecía extraño por eso, porque he visto como varias personas que no me esperaba en esas entrevistas. Sí. Entonces hay Sí, varias. como tres dimensiones. A ver, ¿tú qué dices que podríamos mirar? Una es el rumbero, Juan Carlos el rumbero. Otra es Juan Carlos el artista, ¿cierto? Y otra es Juan Carlos el montañista. ¿Tú cómo la ves? Bueno, pues Juan Carlos el montañista lo conocí, Juan Carlos el artista y el rumbero sí, creo que todos esos eran los que más lo identificaban. Pero había otros personajes, El padre de familia. no sé si tú vayas a editar esto después o está saliendo directamente al aire. No, esto salía así. Tienes que sopesar, evaluar históricamente las implicaciones. Pues no, es que uno hablando con los amigos, con otros amigos y otras personas que no voy a decir quiénes son, Ajá, encuentra otros personajes también, ajá. ¿cierto? Como que roles, como Es muy delicado porque después dirán que ya. uno lo está él calumniando y cosas de esas, pero Hablemos entonces en términos generales, no sé, por empezar a entrar en eso como en la parte secreta o en la parte más, digamos, como más misteriosa de Juan Carlos. O sea,
tú estás hablando que Juan Carlos también, además del rumbero, el artista y el montañista, tenía como una personalidad también secreta, por decirlo de alguna forma, o unas personalidades secretas. Sí, yo estoy seguro, yo creo que sí. Yo creo Ujú, que él tenía una personalidad, llamémosla revolucionaria, ujú, y que tenía una personalidad también, llamémosla, eh, que esa también la han nombrado, ¿no? El filósofo, ¿no? ujú, El ujú. pensador. El ideólogo. Eh, Creo que de alguna manera tenían que ver esas dos, estaban sopesadas. Ujú. Eh, y creo que que eso en algún momento le causó carga, ¿no? Le causó alguna carga Ajá. y lo dejó y lo abandonó. Eh, Ya, ya, o sea pero que ya. pero Estuvo y no es algo salió. que yo haya vivido, ¿no? No es algo que haya vivido, sino son chismes que los amigos de uno van, de pronto es un mito que se ha ido conformando Ajá, porque pues también eran personas, digamos, personas mucho menores con las que tienen otro tipo de relaciones, ajá, digamos, puede ser, por ejemplo, de maestro alumno, ¿cierto? ajá, Y cosas de esos ajá. y que después le han contado unas cosas, ¿no? Entonces uno dice, wow, pero yo, asombrosas, ¿no? Digamos que Bueno, miremos no algo, digamos miremos. Roberto, sino un Juan Carlos como mítico que se ha ido configurando de alguna manera Sí. en ciertas personas. Exacto, sí, y mira que pues claro, nosotros sabemos que todo eso, seguramente el 90% es invento, es imaginación, es deseo de cada una de las personas, o sea, por ser cruel, pues lo que estoy diciendo lo estoy diciendo así como cortando cabezas, ¿no? Porque además es estadístico Sí, y el ser humano es feliz metiéndose mentiras y creando ídolos y creando como figuras, pues, ejemplares y este tipo de cosas. Pero teniendo en cuenta eso, sabemos que eso tiene una función social importante, que es la que a mí me interesa también, ¿cierto? O sea, es sí, sí, la que nosotros necesitamos ese tipo de personajes y necesitamos ese tipo de historias para darnos como sentido, para animarnos como a seguir, ¿no? Y eso va un poco sí. también por un poco como las reflexiones que yo he venido haciendo al respecto que tienen que ver con ese carácter, yo diría como, bueno, eso es algo que apenas lo voy a empezar a hablar contigo, que me parece interesante también, y es como que yo he venido sintiendo que hay detrás de eso, hay como un espíritu nómada, ¿no? Sí, Como un espíritu que está, y bueno, y las metáforas de Juan Carlos en relación al navegar, están muy relacionadas también como a ese sentido de un devenir permanente, ¿cierto? O sea, de que no hay un lugar fijo en la naturaleza, ¿cierto? Sino que todo está constantemente como desapareciendo y apareciendo, destruyéndose y volviendo a aparecer, y como que la actitud más natural en ese sentido es precisamente ser un viajero, ser un nómada, ¿cierto? Ser una persona que está transitando todo el tiempo eh, que está transitando todo el tiempo, ¿cierto? Y ahí se ajusta un concepto que él compartió con algunos de nosotros, yo lo conozco, ese concepto que él llama velocinastia. La sí, velocinastia, es una cosa que no había escuchado nunca, si me puedes creer. Eh, eh, él escuché cosas raras, patafísicas, ajá, pero de los gimnasia nunca. ajá, Eh, Quién sabe, él tenía una dinámica muy extraña porque uno normalmente lo que busca es como, a veces, pues, como no sé, como conectar ciertas personas. Y las personas que él buscaba conectar era muy raro porque él siempre trataba de conectar personas en función como de algo, ¿sí? ya, Entonces yo siento que, y siempre era una cosa diferente. No sé si tú, para mí fue siempre que me encontré con él, fue una experiencia,
digámoslo así, diferentes, ¿cierto? Y siempre fue un encuentro con otras personas muy raras. Inclusive encuentros que el día de hoy todavía afectan mi vida, ¿no? Pues que todavía tienen que ver con cosas de mi cotidianidad, ¿cierto? Entonces es muy raro, pues, como quien dice, pues amigos heredados o algo así, ¿no? Que uno termina volviéndose amigo de personas que él le presentó, ¿no? Sí, entonces mira que esa velocinastia él la concebía más o menos como eso, como una velocidad de la imaginación, ¿cierto? O sea, digamos como un estado de febril imaginativo en el que entra una persona hasta el punto como que el mundo desaparece, o sea, desaparece el miedo, diría uno también, pero y aparece esto como un flujo, un estado de flujo como permanente, pero al mismo tiempo, y hay como esa especie como de que no hay ego, ¿cierto? Entonces a veces cuando no hay ego también aparece algo como si fuera una especie de liderazgo, ¿no? O sea, como el que no tiene ego a veces parece también como que no se está deteniendo, digamos, como a mirar si el otro quiere o no quiere, o va o no va, sino que dirige, ¿no? Lidera, da ese paso hacia adelante, que es una cosa que también, de cierta manera, a Juan yo le admiro mucho, precisamente también, quizás porque yo carezco un poco de eso, y es de voluntad, ¿no? O sea, como de voluntad de estar haciendo cosas, de voluntad de estar inventando cosas, de voluntad de estar generando nuevas relaciones, ¿sí? Yo tengo esa voluntad a veces, ¿cierto? Pero normalmente no la tengo, o sea, no la tengo y me gustaría tenerla. A veces quisiera, a veces creo que me aburro y me aburro porque yo mismo no tengo la voluntad de desaburrirme, ¿cierto? O yo mismo no tengo el ánimo como de sacarme de ahí. En cambio, uno ve que Juan Carlos pareciera haber sido siempre una persona como en la mayoría de los casos, eh, como una persona que siempre estaba, un maestro de la voluntad. Escuché yo por ahí una persona refiriéndose a otros, a Gurdjieff. ¿Tú has conocido a Gurdjieff? Claro, ¿cierto? Wow. Yo no sé si pueda decirse eso. Para mí era una persona que provocaba. Pues si fuéramos a darle algún tipo de esas definiciones, diría que es un provocador, ¿cierto? Él siempre llegaba a provocar. No sé si tenía ese tipo de... y cuando hablabas con César Peláez, me parece que él decía que le saludaba maldito duende, ¿no? Elfo. Maldito elfo, le decía. Exacto. Él cuando me saludaba me decía maldito apóstata. Entonces, y era provocando, siempre era como provocando una reacción, pienso yo. Le gustaba provocar cosas. Sí. Y esa era como su dinámica. Yo lo siento así, no tanto como dirigir, como tú dices ahora, sino no era más bien una cosa provocadora como de a ver qué resulta, qué estalla por acá, o yo relaciono a estas personas, qué puede pasar, ¿no? Claro. Lo que es inquietante es, bueno, claro, obviamente que se sabe que todas las personas son distintas, pero siempre es inquietante de a dónde se acaba la energía, ¿no? Sí, claro, ya. O sea, ¿qué es lo que está metiendo? ¿Qué es lo que está metiendo para meter yo también, como decíamos? Es que debe lo que está metiendo, hermano, es muy poquito. Uno es como muy pasivo en ese tipo de relaciones, uno llega y como que mira a ver qué pasa, ¿cierto? Pero yo siento que él como que le gustaba juntar personas que chocaran, personas que de alguna manera generaran como vórtices o como caos o como toques, luchas. Pues, a él le gustaba eso. Siento que a él le gustaba como generar una cierta reacción en la gente cuando me encontraba y como que se quedaba mirando y empujando para que eso se diera, ¿no? Mirando a ver qué sucedía y como analizando el asunto. A mí me parece que
esa era como una de sus facetas creativas, porque allí era donde surgían entonces cosas, ¿no? Empezaba a relacionar lo que uno decía y lo que el otro decía, y bueno, Lo estaba creando en el momento, dices tú. sí, yo creo que era como así la cosa. Ujú. Porque sí, también alguien se refería ahí, por ejemplo, a que Juan era, pues era sobre todo un actor y un maestro de la calle, decía alguien por ahí. O sea, que lo, digamos como que lo más característico de Juan, como lo más importante de él, se destacaba era como en la calle y como actor. Ah, creo que era Rafa Urreal el que decía un poco eso, o sea, que Juan sobre todo era un actor y no era un actor de tablas necesariamente de escenario, sino que era un actor en la calle y era un maestro en la calle. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, él era muy como en ese sentido muy tradicional, digamos, a lo socrático, ¿no? A él le gustaba era Mm, caminar por la mm, ciudad, ujú, o sea, andar por ahí, ujú, ¿cierto? Deambular de alguna manera, como estar aquí y allá, como dice, escenarios, y montar ahí la horrible y después irse para otro lado. ujú. Muy improvisativo también me parecía, porque, digamos, era como un habitar la ciudad de una manera muy... eh, eh, lo que decían algunos me parece acertado, como actuándola, como muy haciendo lo que llaman el performance, ¿no? Ujú, Entonces, y no, y mucho, y le gustaba mucho eh, eh, retar la autoridad, por ejemplo. ujú. Eh, un par de ocasiones hizo que nos encerraran, ¿cierto? Porque se ponía pues inmediatamente a molestar, a mojar el gallo, y todo el mundo era cagado de la risa sabiendo que pues que la cosa no iba a terminar bien, ¿no? Ajá. Claro que también las veces que hice que nos recogieran, que también logró que nos sacaran, ¿no? O sea, rápidamente. ¿Y cómo Ya hizo alguna eso? Para que lo sacaran. situación pedía disculpas o ofrecía Ah. dinero o lo que fuera, y bueno, y se me daba pues un diálogo, y no, y bueno, no, es que eh, Volvía, o sea, o sea, mm, iba como en un, a ver, a mí se me pasa por la cabeza algo, no sé si tenga que ver, yo recuerdo que en una entrevista que se le hacen a Raúl Gómez Hattin, ¿sí? Ese sí, poeta colombiano, el hombre hablaba que él muy temprano, en algún momento, se pilló el botón de la locura, decía él, el botón de la el botón. locura. Sí, su botón. Algo que él hacía y tan, y entraba como en un estado de locura, lo llama él, Raúl Gómez Hassin, donde escribía muy bien, o sea, donde lo que él escribía poéticamente le parecía que tenía calidad, ¿sí? Sí. Que tenía validez. Y entonces él jugaba con ese botón, decía, él jugaba con ese botón y lo apretaba cada tanto, pero también, digamos, lo apagaba cuando quería, ¿cierto? O sea, como que era muy Sí. consciente de entrar en ese estado de locura y volver a salir. Pero poco a poco fue llegando al punto, bueno, Raúl Gómez duró mucho más, fue llegando al punto en que el botón se le quedaba encendido, ¿sí? El botón se le quedaba. Claro. Entonces no sé si Juan Carlos también un poco hacía algo parecido cuando se metía en esos, como que pasaba un límite que a la gente le gustaba verlo cruzar ese límite, todo el mundo sabía que también ese límite era transgresor y peligroso, que cualquier cosa podía pasar, pero también era como la expresión de un grupo o una tribu en un momento determinado y era celebrar esa transgresión, pero pues había un punto donde todo el mundo quería que se devolviera, ¿no? Voy a darte otro dato más. Una vez yo estaba en la casa de una novia por allá en los 90 y allá en esa casa iba mucho Juan Carlos, Mario Valencia, iba César Albarán, ¿sí?
donde Marcela, se llamaba Marcelita, le decían la reinita a ellos. Y entonces ellos iban allá, hubo una temporada que iban mucho, y allá nos encontraban, yo mantenía allá y allá bebíamos, y bueno, y un día estábamos ahí con Mario, creo que habíamos amanecido, al frente había un solar grandísimo, no sé si se han construido ahí, eso era por ahí por el reloj de Manisola, allá en Manizales, y, y me acuerdo que él estaba sorprendido, y yo no sé, nosotros estábamos como hablando, filosofando, y no es que cuando él como que, yo sentía que él, a ver, yo sentía que él, por ejemplo, con Mario yo vi varias veces eso, o sea, como algunas veces vi eso, y era como que mientras Mario filosofaba, ¿cierto? O hablaba, ¿cierto? Juan Carlos era más obsesionado, era por mostrar eso que de algún modo los filósofos hablaban, ¿cierto? Sí. Y si no era posible mostrarlo, entonces él no creía en eso, ¿cierto? Le parecía que ahí no había nada, le parecían que eran palabras como superfluas, ¿cierto? Por eso algunas personas también se ofendieron en algunos momentos porque él precisamente detectaba como lo superfluo de ciertos discursos porque él siempre estaba empujando como la acción por delante. Yo me acuerdo que él entonces se puso ahí a meterse a ese solar y nosotros lo veíamos desde ahí y Juan Carlos allá todo borracho, todo loco, por allá metido en el solar como si estuviera jugando, como si estuviera un niño metido en un solar, ¿cierto? Y Mario dijo, yo quisiera que este man se devolviera, decía Mario. Y yo le entendía ese pensamiento en ese sentido, o sea, como que Juan Carlos rompe con esa, no sé si podríamos decir dialéctica, no sé, o sea, o incluso rompe con Sócrates, no sé, tú hablabas de Sócrates ahorita, de los parepatéticos y estos manes que iban hablando, iban filosofando, o iban preguntando, pero yo siento que Juan Carlos no es socrático, yo creo que Juan Carlos hubiera roto con lo que Sócrates decía y hubiera hecho algo, algún performance, ¿sí me entiendes? Ah, o sí, sea, claro, un acto de choque, un acto de... sí, como donde la palabra es secundaria y es como la Claro que acción lo primario. Claro que sí. Él tenía mucha ambivalencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. por ejemplo, nosotros teníamos una frase y era que la vida son hechos, entonces había que hacer cosas. Pero era una dinámica que funcionaba era como conmigo, porque según las entrevistas que yo he oído, entendí, por ejemplo, en una entrevista todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, siento que él como que a veces quería activar ciertas cosas y entonces se iba a donde ciertos personajes a activarlas. Y lo que tú dices, pero él podía, claro, podía pasar 2 días con el botón activado y 3 días seguidos donde uno ya estaba absolutamente agotado. Claro, ya estaba pidiendo tiempo. Claro, uno se cansaba, uno se agotaba absolutamente. Él era agotador, o sea, él llegaba un momento que agotaba a uno y él podía seguir y entonces uno ya estaba muerto y entonces a veces llegaba y llamaba a otro amigo y arrancaba para allá. Exacto. Y activaba otro botón y ya uno lo veía desaparecer, ¿no? Exacto. Pero sí, pero claro, yo creo que él era de activar esos botones por días enteros. Eso es como cuando uno toma... Claro, claro, lo que tú estás diciendo, o sea, mucho nos pasó eso, digamos, o sea, estar varios días con él, de hecho yo viví 6 meses con él, pero, y bueno, menos mal, o sea, por ejemplo, nosotros nos pegábamos una rumba de 2 o 3 días y él por la mañana quería que hice para el Nevado. Y nosotros no le pegábamos, yo me le llegué a pegar, siempre que uno estaba más joven y tenía más energía. Y nos íbamos para el Líbano y en el Líbano seguía el viaje y llegábamos a la casa de la familia de él y uno estaba esperando que en algún momento iba a haber algo así como una especie de serenidad, ¿cierto? Pero siempre era otra cosa, hasta que sucedía algo accidental, ¿no? Generalmente, yo me acuerdo que Carlos Ayala le prohibió en algún momento el que regresara allá al Alto del Perro, porque que cada vez que iba, él se aporreaba. No, Carlos Ayala.
O sea, cada vez que iba Juan Carlos, él a la otra semana resultaba con una herida aquí en la cabeza, o con una dónde, o con chicha, yo no sé, que siempre. Entonces él le echó la culpa a Juan Carlos, como dice, no, hermano, no, por aquí no vuelvo. O sea, cada vez que viene, yo al otro día amanezco por día, y así pasó con muchas personas, digamos, de que le decían a Juan Carlos, bueno, ya hermano, ya, porque, y él, como dices tú, seguía y seguía, entonces había un momento donde uno ya tenía que soltarlo, y como decías tú, él ya desaparecía y entraba como en otros escenarios. O sea que, visto como desde esos juegos de ajedrez, es como si estuviera jugando varios partidos, ¿cierto? Más o menos, claro, como si estuviera haciendo varias representaciones. Era una cosa muy curiosa porque, según lo que yo he visto, estaba montando el de Prontosario por lo menos en dos partes, en dos diferentes elencos, ¿no? Y me imagino que muchas de las cosas que hacía también eran así, ¿no? Conmigo básicamente hablábamos, era de pura filosofía. Ya. O sea, Pero eso está muy bueno. eran... Eso está muy bueno porque entonces tú nos puedes recordar un poco por ejemplo, qué charlas o qué momentos interesantes. No, como a mí me ha interesado mucho el asunto y mi familia es filósofa y todo eso, Claro. pues yo pues a veces, por ejemplo, y él estaba estudiando... ¿Qué tipo de filósofo crees tú que es Juan Carlos? O sea, entre todas las escuelas y toda esa variedad y toda esa vaina, ¿tú con qué lo relacionas? Como que cuál era su filosofía o su forma de pensar, según todo lo que hablaste tú con él. Él es un explorador de la filosofía. Él le gustaba explorarla y encontrar, por ejemplo, las contradicciones. Le encantaba encontrar las contradicciones. Era una de nuestras actividades preferidas, encontrar contradicciones en cosas no funcionaba. que como contradicciones, digamos, importantes, ¿no? Que lo hacen ver a uno cosas grandes, ¿no? A él le gustaba mucho encontrar ese tipo de cosas. Pues yo no sé qué tipo de filósofo era, porque mi relación con él era mucho de presentarle como que ve, como que cómo se entiende esto, cómo se entiende esto, ¿cierto? Como categorías y conceptos porque claro, él estudiaba filosofía y yo estudiaba diseño, entonces de alguna manera era como preguntándole cosas, ¿no? Pero también sonábamos mucho y hablábamos largo y tendido sobre esos temas, y yo creo que él era un filósofo digámoslo así, metafísico. No creo que él fuera él había de alguna manera entendido esa digamos, esa crisis de la metafísica, de la filosofía que se ve en la filosofía moderna, y ese era lo que le gustaba, ¿no? Lo que lo motivaba, Hegel, todo eso, ¿no? Pero también era muy nietzscheano de alguna manera, ¿cierto? Porque digamos que él veía ahí una forma de hacer filosofía que le gustaba mucho, me parece, que le llamaba. Entonces, no, yo no sé si se pueda encajar en alguna, además porque cuando, digamos, nosotros nos relacionamos más tiempo fue cuando él era estudiante, y yo también. Entonces, lo que nos sentábamos era como estudiar, a leer, a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces no sabría definirlo, además tampoco, tampoco. Pero sí, digamos que yo creo que algo así, era muy del pensamiento crítico, pero también con él exploramos cosas como la psiconáutica, el chamanismo, ese tipo de cosas, que era otra cosa diferente y pues nada que ver, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de modificar la conciencia pues con sustancias, ¿no? Claro. No tanto desde el punto de vista místico o Dios o algo así, ¿no? Sino más como psiconáutico, ¿cierto? Pero mira, pues que es que aquí la cosa es, bueno, no sé, o sea, no es que haya una pretensión, incluso alguien me decía, Juan Manuel Acevedo me decía, hermano, pero tenemos que hacer algo, una invocación espiritista, mirar a ver si Juan Carlos nos responde. Bueno, la cuestión es que
Es que hay una cosa también muy interesante en Juan Carlos. Bueno, hay películas en las que uno se puede montar también, pero era como un recorrido que él tenía. O sea, había una búsqueda efectivamente mística. Su papá era, de alguna manera, es místico también, porque practicó el espiritismo y todas estas cosas. Eh, entonces, Juan Carlos es un buscador de cosas que de pronto la gente llamaría espíritus, fantasmas, almas, no sé, ¿cierto? Pero que yo, en ese enfoque posmetafísico del que tú hablas, yo no necesariamente lo relacionaría con las almas de alguien, ¿cierto? Que ya murió y que está por ahí, sino como con algo que es muy interesante y es como algo que yo llamaría, bueno, inspirándome un poco en Juan Carlos también, como la transmigración de las imágenes ausentes. Él hablaba de una cosa que llaman las imágenes ausentes. Las imágenes ausentes son todas esas imágenes que no están ahí donde tú estás, ¿cierto? O sea, no están en tu campo visual, ¿cierto? O sea, no está, digamos, ese celular que estás viendo, o la nevera, o la pared, o el bombillo, o sea, esa visualidad presencial que hay ahí, ¿cierto? Sino que también, por ejemplo, están los recuerdos, ¿cierto? Por ejemplo, la imagen de Juan Carlos, ¿cierto? La imagen de Juan Carlos es una imagen ausente, ¿sí? Sí. Entonces, estas imágenes ausentes creo que a él le interesaban mucho y hay una cosa muy particular y él por eso también le interesaba mucho la investigación de las runas, por ejemplo. A él le gustaba ese cuento o por lo menos yo lo vi trabajando con eso, ¿eh? ¿Una investigación de qué? De las runas, de estas imágenes, de estos símbolos como antiguos de celtas y druidas y todo eso que era como algo que a él le llamaba mucho la atención, porque primero pienso yo porque Juan Carlos tenía una obsesión muy fuerte por el presente, ¿cierto? Y tú mismo lo estás diciendo, pues era un gran improvisador, generalmente no tenía como necesariamente las cosas previstas, sino que simplemente hacía combinados, ¿no? Combinados desde su propia, me imagino yo, conocimiento actoral también, pues hacía sus propios combinados, que digo yo, como mezclando psicologías, ¿no? Como lo que hacen los reality show o los perfiles psicológicos, en últimas, que es pues, conseguir unos perfiles psicológicos de acuerdo a lo que yo necesito, ¿sí? Si yo necesito que dos personas peleen, entonces yo consigo esos dos perfiles psicológicos, ¿cierto? Eso es lo que hacen, digamos, como los reality, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, como que él ya hacía realities con nosotros. Puede ser. Yo creo que era una forma de filosofar de él de alguna manera, de encontrar opuestos allí, como esas tensiones. Por eso también lo asocio mucho con esa filosofía nietzscheana de la tensión, ¿cierto? Como de poner cosas en tensión. Sí. Y eso se ve reflejado pues en lo artístico, ¿no? O sea, Exacto. de decir, yo necesito que usted conozca a este para que hablen de este tema. Sí. No sé si te llegó. O sea, y lo sentaba uno al frente del otro y le decía, hablemos de esto. Sí. Y no era, y aunque era algo de alguna manera forzado y premeditado y planeado, En principio, no sí. era algo también muy, como que él Muy ponía sincero. todo, Como muy sincero. Sí, como para que eso se viera de verdad, ¿cierto? Exacto. Entonces, parece que había algún tipo de creación allí interesante. Pero como te digo, a mí me han contado otros Juan Carlos que yo nunca vi, que por ejemplo dirigían algún tipo de reunión secreta o que tenían algún tipo, digamos, de mando y de juzgamiento en la organización. Claro, tiene que ver. Cierto, en organizaciones políticas o en cosas de esas que uno dice, ¿estaremos hablando de la misma persona, en serio? No, claro, y eso casa muy bien con el hecho de a dónde sacaba su energía, porque es que precisamente uno de los lugares de donde más energía se saca es del secreto, ¿cierto? Don Juan mismo lo decía también en Carlos Castaneda, y es que hay que aprender a ser inaccesible, ¿no? Decía él, o sea, porque cuando uno es accesible todo el tiempo, como que eso desgasta, ¿cierto? Eso aburre. Y es lo que le pasa generalmente como a las parejas, ¿sí? O sea, que las parejas cuando se conocen,
a los Jim Morrison, digamos como que de una van a la fuente a agotarla, ¿cierto? Jim Morrison habla de eso por ahí en un poema, ¿cierto? El poeta agota la fuente. Digamos, quiere secarla, quiere consumirla, quiere tomarse toda la botella. En cambio, digamos, don Juan hablaba de que si uno quería mantener la energía, uno tenía que mantener cierta distancia, desaparecerse, no desgastar las cosas, más bien tener un sentido de caricia con el mundo y en lo posible no dejar huella, ¿cierto? Que era una manera, digamos, como de mantener cierto poder, cierta energía, cierto control sobre el mundo, en la medida en que yo como que me le desaparezco o me le escondo. Entonces, claro. y todo pero tipo... es que, sí, son dos desapareceres diferentes porque digamos, en la cosmovisión mexicana existe una cosa muy importante que es la sutileza, ¿cierto? Exacto. Y yo creo que Juan Carlos manejaba era otra cosa, él manejaba era la contundencia. Pero es un secreto. O sea, es que no importa si es contundente, sino que el hecho es que no se sabe. Eso es lo importante. Digamos, lo importante es que en últimas tú no lo puedas afirmar. Y precisamente por eso, porque él era contundente en el sentido de que cuando aparecía con toda, y por un rato largo, y luego lo mismo cuando desaparecía, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que decía Juan Manuel, eso lo hacemos. Nosotros hemos hecho muchos rituales. Eso. Yo, por ejemplo, cambié mucho mi forma de relacionarme con la gente y yo creo que aprendí un poco de él. Y cuando me encuentro con amigos, yo ya no busco como una homogeneidad tranquilizadora, sino como una controversia. Perturbadora, ¿no? Claro. Creo que eso es parte de invocarlo a él, ¿no? De alguna manera. Sí, exactamente. Pero entonces ahí lo estamos invocando a él como si fuera un santo, ¿cierto? O como si fuera un brujo, o como si fuera un místico, algo así. Pero hay algo más profundo que eso, y es invocar lo que él invocaba. Y eso es como lo que realmente a mí me parece que es válido. O sea, no es volvernos unos seguidores de Juan Carlos, aunque es un sujeto que tiene una inspiración, que tiene unas cosas como muchos sujetos que nos pueden inspirar, pero no está bien para unos buscadores terminar simplemente siendo epígonos o seguidores de otro, ¿cierto? Porque ese otro estaba buscando algo y realmente eso que estaba buscando ese otro es lo que deberíamos buscar todos en la tribu, ¿cierto? O deberíamos buscar todos, pero ¿qué es lo que estaba buscando Juan Carlos? O sea, mejor dicho, ¿qué era lo que invocaba? ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que él era de alguna manera como esas personas o como esos que cuando se tiran para algo pues lo hacen, ¿no? Pues yo no sé, yo vi por ahí una cosa muy como de valores que dicen que es que no, que la familia, que no sé qué, pero yo creo que él no era tanto de esa forma tan familiar. Yo creo que él tenía pues en varias formas se manifestaban digamos su forma de ser, ¿cierto? Pero nunca lo vi, por ejemplo, yo nunca lo conocí familiar, o sea, ni los hijos, ni nada. Yo conocí a la hija chiquita porque la llamaban, yo creo que también, yo creo que nos conocimos ahí, fue un jardín infantil, me parece. Eso fue la cosa. Y nosotros llevábamos a los niños al mismo jardín infantil y ahí nos conocimos, ahí fue la cosa. Pero yo creo que él de alguna manera es que es muy difícil por lo que te decía ahora, por lo que yo he visto muchos Juan Carlos diferentes entonces si era una chica, si estaba con una chica que le gustaba, pues entonces era una persona, si estaba con un artista plástico era una persona, pero si estaba con un músico era otro. Entonces es muy difícil como definir y decir, no, es que
yo creo que él era así, ¿cierto? Bueno, pero es que es así, es decir, o sea, eso que estás diciendo ya es una descripción. Sí, claro. Él, por ejemplo, tenía ese tiro, yo no sé de dónde lo sacó, de ese de que, creo que es de otra persona, pero él hablaba de eso de que ¿cómo es? El neurótico hace la casa y el esquizofrénico la habita, decía él. Y él tenía mucha obsesión también, mucha obsesión por ese concepto del habitar, Sí, de, del habitar. que Y viene, que, sí, sí, que dime. viene pues de la filosofía que a él le gustaba, ¿no? Que, o por lo menos de la que hablábamos, yo no sé ahora si era que le gustaba o qué, porque eh, era de lo que hablábamos, ¿no? De ese habitar, de- el dwelling, del concepto pues como más de eh, filosófico, ¿no? No tanto el habitar como algo cotidiano, o mejor dicho, sí como eso, ¿cierto? Pero pensado, ¿no? Como reflexionado, Exacto, exacto, como exacto. muy, eh, eh, y porque ese habitar para él tenía que ver con muchas transformaciones, en ese sentido, podría Sí, ser, exacto. ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegaba a habitar un espacio que uno habitaba, surgían esas transformaciones en él. Sí. Eh, eh, Entonces, sí, sí, dale. aunque ahora me acuerdo de una anécdota en la que él sí fue familiar, tan familiar que fue la cagada, ¿no? Porque ¿Por qué? me acuerdo que una vez nos fuimos venía Manu Chao a Rock al Parque en Bogotá Ujú, y nosotros estábamos súper pelados y nos fuimos para Bogotá a ver, ¿no? ujú. Eh, a ver Rock al Parque, ya nos quedamos en Rock al Parque. Y me acuerdo pues que era como un viaje muy como pues como una especie de odisea, donde conversamos mucho, discutimos muchas cosas, ¿cierto? Mm. De hecho caminamos prácticamente hasta la entrada del Nevado antes de poder conseguir un transporte y una Ujú. caminata como 2 horas. Y hubo pues allí como mucha, como una cosa muy interesante, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando teníamos un objetivo que era ir a ver a Manu Chao a Rock al Parque, pero sin embargo, ahora que tú lo dices, también surgió allí ese espíritu familiar, porque en la familia de él hubo un problema, no se lo llamó la esposa, y hizo que nos devolviéramos sin ver a Manu Chao. O sea, estuvimos viernes y sábado, creo que el sábado, lunes festivo, hicimos viernes, sábado y domingo conciertos, y el domingo que llamó a la esposa, él la llamó porque en esa época no había celulares, le llamó en un teléfono público, lo recuerdo mucho, y cuando colgó dijo, nos tenemos que devolver ya. Entonces así era él, ¿no? Entonces de repente le salió la responsable y después de que habíamos estado 3 días de, de, de rock intenso, le dio por devolverse. O Entonces sea, así era ya él. para la puntica, la última, para coronar ya la fiesta se fue. ¿Cómo le parece a lo que habíamos ido? Y Y que no, bueno, es que me tengo que volver. y entonces, bueno, sigo con esa idea. Entonces la idea es que si el esquizofrénico es el que habita, entonces ese esquizofrénico implica necesariamente esa multiplicidad de yoes, ¿no? Claro, pero yo no creo que sea una cosa esquizoide, yo creo que era No, yo más lo digo porque bien él lo decía, o sea, porque él se autodefinía, o sea, lo decía, usaba esa palabra, pues. No es que yo de esté haciendo un pronto diagnóstico de eso. posible que fuera algo esquizoide, no sé, pero sí Pero era era más algo de... estético, era más desde Deleuze. Algunos dicen incluso que él era muy deleuziano sin haber leído a Deleuze. Eso lo decía Mario Armando y Juan Manuel, que él ya Yo, estaba manejando un poco de cosas posmodernas. él había leído muchas cosas que no él no era una persona que dijera, no, es que yo conozco a tal autor, él lo dejaba a usted hablar de ese autor, y lo No dejaba a era. usted embarrar, decirle un Claro, porque poco es de cosas, que, y tiene que ver mucho con el y habitar, ¿no? O sea, como que realmente a él, claro que a mí sí me daba a veces mucha, digamos, como, yo siento que, pues yo también lo usaba mucho, como él es el estudiante de filología, aprovecho y le pregunto un poco de cosas, además, porque yo sentía pues que él era muy inteligente.
Entonces también yo lo usaba mucho así y él, nos poníamos a tomar y él se pegaba conmigo y hablaba horas también de cosas y bueno, en algún momento pues incluso hablaba y hablaba y hablaba y no necesariamente Igual, no necesariamente se ponía a pensar vámonos para un lugar, no, pues a mí me pasó varias veces así, o sea, donde no necesariamente él empezaba a decir vámonos para alguna parte, no hablábamos y hablábamos y hablábamos y pasaba el tiempo y hablábamos, pero cuando empieza todo este asunto de llega uno, llega el otro, la rumba, su esposa, sus ideas, sus cosas, pues empieza todo este asunto como de una multiplicidad, ¿no? Como de una personalidad, entonces ¿cómo la llamaríamos? ¿Cómo la llamaríamos tú? ¿La llamarías múltiple, enriquecida, multivariable, posmoderna? yo, ¿Cómo pi- le llamaríamos a esa personalidad de tantos yoes que dices tú? yo pienso que era algo variable. Yo pienso que, por ejemplo, a uno le pasa, a uno le cansa de ser tan, de Ujú, repente tan cuadriculado o tan hippie o tan vago o tan estudioso y quiere como cambiar a otra, ujú, ¿cierto? A otra forma y se toma sus vacaciones o se va a irse en rumba. Yo creo que era como lo mismo, él como ujú, que de pronto estaba en plan filósofo, en plan actor, en plan, ujú. y entonces buscaba el ambiente y buscaba las condiciones para que esto se desarrollara, ¿cierto? Como a él le gustaba. No creo que fuera algo enfermo ni nada de eso, sino No, que no, no, más no. bien era, No, o sea, más es que la bien era como, esquizofrenia, a ver, lo que pasa es que él, por ejemplo, en la tesis de pregrado, pues diferencia muy claramente la diferencia entre imaginar y delirar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia para él? La voluntad, ¿sí? Para imaginar hay que hacerlo, ¿sí? Hay que decidir hacerlo, ¿cierto? hay que poner, Ah, bueno, además que él el imaginar lo ve como un sinónimo prácticamente de formar. ¿Cierto? O sea, ¿de qué? usted deformar, Sí, deformar. O sea, la imaginación, él lo ve como que la imaginación es la posibilidad de deformar lo que los sentidos captan, claro. ¿sí? Entonces, y eso hay que hacerlo adrede. Si no lo haces adrede, lo que estás es delirando, es decir, es como que están pasando un poco de imágenes y de cosas y de variaciones y de visiones por tu cabeza, pero es solo como si tú estuvieras sentado en una silla viendo cine, ¿no? Y en un cine de pronto o realidad virtual, pero como que eres pasivo, o sea, simplemente las imágenes, que eso es también lo que te digo yo que es interesante, porque ese chorrero de imágenes que el cerebro o el organismo genera, parece tener que ver con algo que también que como con una especie de camino, o sea, de corriente, es decir, que por donde están andando todas estas corrientes de imágenes, lo que llamamos memoria, recuerdos, imaginación, realmente es como un torrente de imaginación que circula desde la antigüedad. O sea, que se ha ido enriqueciendo a partir pues, de nuevas variaciones, pero que funcionan sobre unos arquetipos que vienen desde la antigüedad. Entonces, como que genética y meméticamente nosotros soñamos con esas cosas o pasan por nuestras cabezas, pero eso es como un torrente que va y va y va y va y va. Y va. El que imagina, el imaginante, entonces decide deliberadamente entrar, coger ese torrente de imágenes y a través de la lucha con la materia, eh, expresarla, ¿sí? Expresar eso. Y para él eso es la toma de conciencia, que es bien interesante también. Es decir, usted solo tiene conciencia en la medida en que crea o desarrolla imágenes, es decir, en que imagina. Si usted no imagina, usted no está siendo consciente, usted no está tomando conciencia. Usted simplemente está viendo pasar las cosas. Entonces creo que él no era muy amigo de escribir, ¿sí? O sea, no es muy amigo de escribir, sino de deformar la descripción, seguramente porque también sabe que toda descripción es una interpretación o toda descripción en última es una deformación de la realidad, así sea de la ciencia. ¿Tú qué piensas? Es lo que te decía, que en un momento yo pensé, en un momento nosotros hablábamos mucho de lo contrario, ¿no? De que la vida son hechos, ¿cierto? Pero con lo que tú habías hablado, por ejemplo, con Mario Armando y con Juan, Manuel, yo entendí que con ellos trabajaba más el tema de que la realidad son interpretaciones, ¿no? Entonces,
Me Pero parece interpretaciones que había hay que un juego. actuar, es lo que digo yo. O sea, yo creo que el acento ahí Sí. no son, sí, son Me interpretaciones parece en que el había como sentido. un juego allí, como un juego creativo en el sentido de ver como las posibilidades. Nosotros hablábamos mucho del tema de la imaginación. Eso, Mi tesis de pregrado también en el título pues esta imaginación, ¿no? sí, Y trabajo el tema desde la parte filosófica y lo hablábamos muchísimo. claro. Teníamos incluso chistes con lo de la loja de la casa y todo eso. Sí. Y sí, era un tema central para él. Yo creo que de alguna manera lo que no sé si le importaba tanto como categoría filosófica o como un concepto cerrado, sino que yo creo que era una cosa experimental. Yo creo que él experimentaba un poco, tal vez podríamos decirlo, que él experimentaba la filosofía en interrelaciones de las personas. Yo creo que podríamos llegar a eso. O sea, la filosofía como las relaciones personales, dices. Sí, como que él para tener una visión o para tener una experiencia como digamos casi de laboratorio de la filosofía de ciertas cosas, como que yo siento que según el planteamiento, por ejemplo, que tú has hecho con varios entrevistados, siento que había una experimentación allí en el sentido porque mira que muchas de las personas que tú has entrevistado, por ejemplo, yo los conocí a través de él, Ok. ¿cierto? Que decía, ven, mira, vamos allí, quiero que hables con tal persona de ahí. Entonces siento que había una experimentación aquí, que había como un afán de conectar, de crear, no sé si unas máquinas allí simbólicas entre personajes, unos enlaces allí, no sé si se pueden llamar maquímicos o ecológicos o cómo se puedan llamar, pero como esas conexiones extrañas donde él sabía que conectaba. O sea, estaba haciendo una conexión, digamos así, intencional, lo que es la hora de ¿cierto? Mira que, como esto conectado acá para que se interrelacione. Mira que esa descripción, lo que estamos diciendo, hay algo ahí, me parece como que estar hablando de Don Juan. Estar hablando de Don Juan de Carlos Castaneda. Don Juan, nosotros lo conocimos a partir de Carlos Castaneda y su relación personal con él. A partir de Don Juan, Carlos Castaneda conoció a algunos personajes más. Pero cuando Don Juan murió, Carlos Castaneda se dio cuenta que Don Juan tenía otro poco de amigos y que había otro poco de gente que lo veía y lo distinguía de una manera totalmente distinta como él lo había visto. Incluso que había gente que pensaba que era un viejito, cacrequito por ahí, enfermito. Había gente que tenía esa imagen y según eso, dentro de todo ese conocimiento, eso eran cosas hechas adrede, ¿cierto? O sea, que además eran experimentaciones, o sea, que el brujo jugaba con su personalidad para entrenar también su poder, ¿cierto? Y darle, y entrenar a ver hasta dónde era capaz de presentarle una personalidad, de accionar una personalidad distinta frente a personas distintas, de acuerdo también a unas, digamos como, entre comillas, a unos fines o a unos objetivos que ellos tenían también respecto a la búsqueda del conocimiento. Recuerdo que una de las últimas veces que hablé con él, que fuimos al Nevado, cuando trabajaba él en el SENA, esa etapa, y que tenía el carrito rojo, entonces fuimos, Daihatsu dice, yo no sé, pensaba que era un Suzuki. Entonces, él me comentaba, una vez que subimos al Nevado, lo acompañé así como una vuelta, me comentaba que en resumen para él, digamos, yo creo que yo le hice la pregunta, dije, bueno, filosóficamente, entonces para usted en últimas, ¿quién es pues como el maestro, el duro, el ta? Me dijo que era un personaje de Don Juan que se llama Don Genaro, que Don Genaro era un personaje que para Carlos Castaneda era lo que llaman, digamos, como había siempre dos personajes, uno que era como que le enseñaba y el otro como el que le metía los sustos, algo así, ¿cierto? Y el que le metía los sustos era Genaro,
y Juan decía que para él como que el personaje, el que era, el que para él era la verdad o representaba lo más sincero era don Genaro. Sin embargo, don Juan era como un don Genaro para otras personas que Carlos no conocía. Así como de Sí. pronto tú, Sergio, puedes ser una persona inofensiva para unos grupos de personas y habrá otro grupo de personas que de pronto piensan que tú eres pues, un loco peligroso, digamos, algo así, ¿cierto? O sea, como que... lo interesante de estos brujos es que parecía que eran muy sensibles a eso. Entonces, si tú me tenías miedo, entonces yo aprovechaba eso. Pero si tú no me Pues yo tenías creo que miedo, puede también haber lo algo aprovechaba. ahí, yo creo que puede haber algo ahí en esa interpretación de cierto, porque porque él era lector de Castaneda, aunque yo tengo ahí mis diferencias porque ambas veces Castaneda también hizo allí una representación, o sea, yo siento que él como que de alguna manera reinterpretó todo este nahualismo y lo noveló, ¿no? Le puso pues su asunto ficticio, novelado, pues como de aventuras para que todo fuera interesante, ¿cierto? Sí, popular. Entonces yo creo que en ese sentido hablábamos mucho de eso y yo tenía mis reservas con Castañeda, pero creo que según como tú lo interpretas puede que él haya visto allí una metodología, una forma, digamos, de hacer ese performance personal y hacerlo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo eso era lo que yo le decía de Castañeda, ¿no? Que era como un performance que él había hecho a partir ¿cierto? De ciertos conocimientos y de ciertas relaciones que tuvo y como que él allí eh, eh, él ha sido muy criticado por varias personas, ¿no? Sí, claro. Porque fueron de una generación, él y otro que el que hizo el calendario maya hicieron unas cosas, Argüelles. Mm. algo de ellos y La nueva era, le dice. que han sido muy criticadas, ¿cierto? Por ejemplo, esto de mezclar varios calendarios mayas de diferentes épocas, que por ejemplo, pues, que es lo que lo legitima, digamos, en varios discursos. Y lo mismo Castañeda con lo de los Nahual, pues allí hay algo que también describe de alguna manera como que Claro. ese secretismo como de coger de aquí y allí y formar algo, una representación y hacer entonces un performance de todo esto. Pues sí, yo creo que es una interpretación interesante porque él realmente lo veía así en Castañeda, ¿no? Él veía que allá habían ciertos niveles y yo pienso que él, en esa época no sabíamos el término, por lo menos yo no lo sabía como lo conozco ahora. Yo creo que él era muy de lo que llaman ahora el heyoka, ¿no? Que es como ese, digamos, como ese buscador místico o ese brujo, ¿cierto? Pero que no está en el camino tradicional, sino que está en un camino como arrebatado, ¿no? A lo Bruce Lee. Como que las cosas las hace al revés o a su modo o simplemente al modo contrario por mera por mera cierto, solo por hacerlo de una manera diferente, digámoslo así. Y yo pienso que él era como así en ese sentido, ¿no? ¿Por qué te lo digo también? Porque es que si es así, entonces estamos como en la parte en que vuelve y se reúnen las personas y empiezan a hablar de don Juan y resulta que empiezan a descubrir que don Juan es como alguien o sea, como que alguien indescriptible, ¿cierto? O sea, como que alguien que en últimas, mmm, cada quien tiene como su versión, cada grupo tiene como su versión, y pareciera que en últimas lo que buscaba precisamente don Juan era como haber dejado una gente lista, ¿cierto? Y haberles dado un tipo de enseñanzas, él le llamaba que enseñanzas para el lado izquierdo, decían, o enseñanzas como para las enseñanzas se daban en los estados de conciencia modificada, ¿no? O sea, las enseñanzas se daban era ahí, para que luego,
cuando el maestro ya no estuviera, la tarea del aprendiz era recordar la enseñanza. ¿Cierto? Claro. Así era que funcionaba, así es que funciona eso de la historia de Carlos y todos esos brujos. Es que usted primero impacta a la persona con puras experiencias fuera de lo normal, ¿cierto? Y luego esa persona le toca solo, o con las otras personas que también vivieron eso, poner eso en orden. Claro. Pero yo no creo que hubiera nada intencional en Juan Carlos. Yo no creo que él estuviera buscando como generar un sistema o algo así, sino que era más bien como una cosa muy de juglarística. Sí. ¿Sí me entiendes? Como Sí. de llegar a un sitio y realmente, como podríamos decirlo, de alguna manera, como montarla de lo lúdico, ¿no? Como de... Pero creo que también hay una especie como de parece como que le apuesta a una forma en que funciona esa máquina de la existencia, o esa máquina del existir, o esa máquina del ser, que es precisamente eso. Es que, mira que tú distingues esos conceptos de a priori y a posteriori, ¿no? Que la a priori es como, Sí. eso que es como gusto, le llaman también, como los juicios de gusto, ¿cierto? Si me gusta o no me Sí. gusta, no sé por qué. Sí. Y el a posteriori, que es como toda esa especie como de reflexión que permite luego estructurar como un fin, digamos, y unas finalidades, que es en últimas lo que nos permite crear unos conceptos y decir esto por qué existe, para qué existe y cuál es su función, ¿cierto? Digamos como la posteriori. En ese sentido, Juan era una persona que le apostaba mucho al a priori. Y el a priori, que son como decisiones de gusto, Kant mismo entendía que dentro del juicio de gusto hay un entendimiento, ¿cierto? O sea, que dentro del juicio de gusto actúa un entendimiento como de manera intuitiva, o sea, como inconsciente, inmediata, ¿sí? O sea, que Claro. tu gusto puede ser cultivado, que tu gusto puede ser educado, y entonces de repente tú tienes un gusto inmediato, pero ha sido forjado, es decir, tiene lo que lees, lo que vives, tus experiencias, todo eso, terminan integrándose de cierta manera automática e inmediata en el gusto. Entonces, casi que lo que se plantea también desde ese punto de vista es que el camino del gusto es como un camino muy, yo creo que, digamos, mi idea es que el a posteriori envidia al a priori. ¿Tú qué piensas? A ver, pues viéndolo desde ese punto de vista filosófico, sí, yo creo que es como por ahí la cosa. Pero yo siento que él no yo no siento que, aunque él era filósofo y todo ese cuento, yo no siento que él lo viera así como desde esa perspectiva kantiana, porque yo pienso que él había superado bastante a Kant, en cierto sentido. eh, Como que lo que él nos daba era como una forma de permitirnos hablar en términos modernos, ¿no? Pero no más allá de que estas categorías fueran definitivas o este tipo de cosas, ¿cierto? Yo pienso que él lo veía de una manera más experimental. Yo pienso que era más como lúdico, como un juego, ¿no? Como cuando yo acerco unos fósforos a ver si queman este papel, o queman esta papelita, o queman este alcohol, ¿cierto? Yo creo que es más como así, como Bueno, más... puede ser. A mí lo que me interesa no, ni siquiera saber qué era lo que pensaba Juan o descubrir la esencia de su pensamiento, su reflexión, sino que nos sirve a nosotros de eso para vivir. Es decir, para alimentar nuestra voluntad. De hecho, yo pienso que incluso un buen concepto de la imagen para Juan es la voluntad que se busca a sí misma, ¿no? O sea, voluntad que busca más voluntad. ¿O qué dices tú? Sí, sí, en ese sentido, él tenía la voluntad muy como, en ese sentido, muy ¿cómo se dirá? Muy a lo Schopenhauer. Schopenhaueriano. Él pensaba esta voluntad así, y mucho en el sentido, como lo dijeron en una entrevista anterior, en el sentido del esfuerzo, ¿no? Sí, Como voluntad también. sí. Y también la voluntad como en el sentido
de como lo que uno piensa cuando dice porque me da la gana, ¿no? Porque quiero. Sí. Entonces yo pienso que era muy lúdico, muy juguetona la cosa en ese sentido. A mí me gustaba mucho era jugar, ¿no? Jugar con todo un poco. Con fuego. Con fuego, con cosas que interesaban, ¿cierto? Pero es que ahí es donde yo quiero como no sé, como hacer una tensión ahí. Es que como tú planteas las cosas, las planteas como muy cómodamente, o sea, y realmente con Juan Carlos había una idea de peligro que me parece que es importante, que no casa como dentro de como jugar por jugar y como por chévere la diversión, salgamos a pasear, pongámonos las gafas de sol y miremos el horizonte, sino que con Juan Carlos había un peligro real inminente, pues que casi todo el mundo da testimonio de él. ¿Tú qué piensas? Pues es que eso es lo que me parece curioso, porque a mí Juan Carlos que me tocó fue ese que te cuento, ¿no? Digamos de alguna manera como una experimentación muy libre, ¿cierto? No sé si muy cómoda, pero sí muy como sin ataduras, ¿no? O sea, pero no era fácil, es lo que estoy diciendo, o sea, que eso que nosotros decimos, ay, qué chévere, yo también quiero ser así, eso no es fácil. Ah, no, claro que no, y es que como te digo, era difícil, era agotador, uno se alegraba mucho de verlo a él. Yo me acuerdo que uno se alegraba mucho de verlo porque uno sabía que algo iba a pasar, algo muy interesante. Como un circo, pero como cuando un niño va al circo. Exacto. Y medía plata, medía tiempo, medía... Sí, me preocupaba y sacaba la billetera y miraba a ver cuánto tenía. Si no tenía nada más que hacer, si lo que tenía que hacer se podía aplazar o no. Exacto, había una cosa ahí que me decía, o sea, no era sencillo, pero era muy divertido. En cierto sentido era emocionante. El chip era emocionante y era un cambio de chip. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo pensaba cuando él aparecía era, bueno, aquí se nos fueron 2 días. Okay. Ya era como decir, bueno, hay que prepararse para 2 días de estar aquí, tiempo libre. Sí, entonces incluso a veces cuando llamaba y decía, está bien, me le decía, a ver, sí, pero llamame tal día para uno sacar tiempo, ¿no? Porque uno sabía que eso iba larguito. Y se iba larguito. Entonces yo pienso que en ese sentido, pero yo nunca le di como eso, pues, de tener una agenda, digámoslo así, y como líder. Sino que sí, ¿no? Era, digamos, cuando nos encontrábamos era muy divertido, nos encontramos muy divertidos, muy filosóficos. Tal vez la interesante de él era que no tenía agenda de pronto, eso también era como lo llamativo. Claro, ¿no? Y de pronto le hablabas, no, sí le hablaba uno de agenda, yo me acuerdo que la última vez que hablamos, que fue una semana antes de morir, él estaba muy contento porque ellos estaban haciendo un trabajo investigativo sobre las guerrillas y con este señor que se murió hace poco, el ¿cómo se llama? Y ellos estaban haciendo un trabajo investigativo, precisamente creo que era para la serie que hizo Rafael, no estoy seguro si sí, él fue para una, lo que pasa es que Víctor también es Víctor también es como un investigador de los bandoleros del país, el bandolerismo, que es muy interesante ese tema. Y este señor Telles, el que se murió, pues prácticamente era el tipo que más sabía de bandolerismo en el país, pues porque lo había estudiado y había escrito libros y a fondo. Entonces, claro, entonces como a ellos les interesan esos temas, y Sangre Negra, que era el mayor bandido del Tolima, y según parece, es comparado, es el bandido, comparado como con todos los demás bandidos, aunque de ese no se ha hecho película aún, sino que Víctor pues ya está haciendo investigación. Usted sabe que esos procesos se pueden durar años, ¿cierto? Entonces ellos como que
Hay libros, dejó varios libros sobre eso. Tengo unos de él, y realmente varias veces nos reunimos en Bogotá. Él llegaba con el viejito, llegaba con un señor que se llamaba Carlos Consuegra, que sería bueno que lo investigaran y lo puedes entrevistar. Él es de Bogotá. Y él era muy amigo de Juan Carlos, pero como te digo, era una cosa rarísima, porque uno veía que eran de otros mundos, o sea, era otro mundo, donde Juan Carlos era de repente, por ejemplo, un experto en violencia o un experto en guerrilleros, y en ese mundo era el referente, digamos, de ese tipo de cosas. Entonces uno decía, wow, pero ¿a qué horas pasó esto, cierto? Él estaba muy contento en unos días investigando unas cosas y como escribiendo y teorizando guiones sobre cosas que había escrito el señor Pérez. Entonces él estaba muy, muy contento en esos días. Sinceramente yo quiero desestimar eso que dijo, por ejemplo, lo del suicidio. Yo creo que eso es una locura que digan esas cosas, porque si hay alguien que quisiera más la vida en este mundo era Juan Carlos. Yo pienso que hay que diferenciar. Bueno, él generaba caos, pero eso no quiere decir que no le gustara, cierto, y ese tipo de cosas, sino que... No, es que ahí está el concepto de la velocinastia. O sea, lo que le gustaba era la velocidad de su imaginación, por decirlo de algún modo. Porque ni siquiera podemos decir que le gustara la velocidad motora, porque no, él no era un loco para manejar, pues en términos de que le gustara las mod, le gustaba la velocidad de su mente. O sea, como que, y eso lo puede llevar a uno, como te digo, como a perder de cierta manera el principio de realidad, pero no porque se pierda, porque uno no quiere, sino porque en últimas es lo que está buscando, como con las alteraciones de los estados ordinarios de conciencia, ¿no? O sea, él como que sabía lo que estábamos hablando también de ese punto de locura, ¿cierto? Él sabía que eso estaba ahí. De pronto por ahí sí puede ser la cosa de que hubiera una inconsciencia de su salud, claro, sí, de la edad. La velocinastia. Sí, porque yo sí me acuerdo que en esos días, la semana antes de él morir, estuvimos rumbeando de una manera que para mí fue pesada y que hacía rato no lo hacía en esos días. Eso ya hace 3 días. Él llegó y no quería, ¿cómo se dice? Quería embarcarme en una espiral de rumba terrible. Y yo pues me le bajé del bus, ¿no? Yo le dije, no, yo tengo que ir con mi familia, no sé qué, mi negocio, y él siguió. O sea, él después me llamó, que estaba en no sé dónde, que era como a las 3 de la mañana, que me fuera para allá, que estaba con unas personas y que... Usted estuvo en la rumba, usted estuvo en la rumba donde le dio la amigdalitis. Usted estuvo en la fiesta la semana antes de su muerte. Pues puede decirse, nosotros estuvimos rumbeando el miércoles y el jueves él siguió rumbeando con otras personas, y ya el sábado, el viernes y sábado fue cuando se murió. O sea que tú estuviste con él. Entonces, o sea, tú viste, porque Silvia nos cuenta que el martes él la llamó a decirle que estaba muy mal de la garganta y que iba a ir al hospital. Sí. Que fue y le hicieron ese procedimiento y se fue para la casa. Ella dice que el viernes ya volvió, que es que no podía mover los pies. No, eso fue como un jueves, yo no sé, eso fue, bueno, ya me hiciste dudar, pero... Y era de pronto el jueves antes, yo creo que de pronto fue no el jueves que iba a ser sábado en el que murió, sino el jueves de la semana antes, porque Silvia dice que él ya no la llamó esos días, la llamó, pero ella estuvo ocupada con la mamá en otra vuelta y estaba con el primo, el sobrino, Pacho, algo, y listo ya, y se rumbió mucho. Eso fue así como yo te digo. Es que él me dijo a mí que tenía una molestia en la garganta, pero sin embargo llegó al bar que yo tenía con Pachito y el jueves. El jueves. Fue un miércoles, fue la misma semana que se murió, un miércoles. Sí, entonces por eso algunos lo ven, algunos, como dices tú, se ponen, digamos, a hablar sobre el suicidio
por eso, por el hecho de que hermano, pero ¿cómo usted que usted está enfermo, está una cosa, sigue rumbeando, sigue la cosa, no le para bolas a Es eso? que eso sí, claro, eso ya es una irresponsabilidad. Exacto. Pero no, pero al mismo tiempo estaba mostrándole a uno las fotos del hijo recién nacido, porque había recién nacido el hijo, y que mire que los chimba y los planes, y que voy a hacer este guión, que voy a hacer no sé qué, y que tengo lo del semen y el carrito. Entonces, así me entiende, el man no tenía ninguna narrativa ni de depresión ni ninguna de esas cosas, todo lo contrario, era en una espiral de creación y de locura y de ir y de venir y de Pero entonces eso a mí me parece interesante porque una de las cosas que creo que están surgiendo o surgen o son importantes dentro de estos programas es precisamente que la gente comprenda más los procesos creativos, ¿cierto? Claro. Porque a veces pueden pasar esos accidentes y aunque son lamentables, eh, son a veces, no sé, eso es como, aunque son lamentables, son naturales, digámoslo de cierto modo, dentro de Sí, claro, dentro de es ese que algo oficio de la inevitable, creación. fue algo, ¿cómo se dice? En parte fue las políticas públicas de salud de este país que son terribles, Claro, claro. pero en parte también fue responsabilidad de él, pero no fue, o sea, fue una cosa trágica y lamentable, pero no fue pues que él se hubiera dicho, bueno, no va a beber hasta morir como Aquí el ya no hay nada que gobierno, hacer. Aquí ya no hay no, nada que no, hacer. todo lo contrario, él lo que estaba era bebiendo, pero para disfrutar, para estar más chévere, para estar Porque hay otra cosa que también Martín ha hablado. Bueno, yo creo que eso es interesante lo que te digo. O sea, a la final, ¿sabes también que se vuelve muy importante en todo esto? Precisamente adentrarnos en los procesos creativos y ver pues también lo que tienen de peligrosos. Yo me acuerdo que Carlos Ayala hace mucho tiempo me decía que para él el arte era la profesión más peligrosa para el ser. Decía, y que a él no le gustaría que un hijo de él estudiara arte. Estamos hablando de Ayala, pues, que a él no le peligro gustaría, lo mismo que Bukowski, que Bukowski tampoco, ¿ah? Que tampoco quería que si, ¿cómo? Dime. es peligrosa para tener una forma de envejecer decente. Pero lo mismo podríamos decir del que le gusta la Fórmula 1 o incluso del obrero de grandes edificios o etcétera, ¿cierto? O sea, a veces lo que pasa es que como que es un peligro que la gente como que no ve, que el artista muestra, ¿no? Como que uno no ve, es como si el artista a veces dijera, o sea, uno va como muy tranquilo por la vida y a veces este tipo de artistas te dicen, ¿tranquilo? Digamos, te muestran, digamos, que hay un abismo, hay abismos por todos lados. Claro, ese era otro tema que a él le fascinaba como hegeliano, era el abismo, ¿no? Para él el abismo era una cosa clave. O sea, había que dejar caer Inspiradora. en el abismo. O sea, había que saber caer en el abismo. Exacto. Sí. Y había pero había como, o sea, había no, es decir, o sea, ya hablando un poco también desde nuestras propias experiencias, es que efectivamente, si uno no es, bueno, eso es otra cosa que a mí me parece que Juan Carlos planteaba mucho, y es que si tu arte no se hace al borde del abismo, tu arte es decorativo, tu arte es como para, no es arte, mejor dicho, es Lo que como, pasa es que no han dicho de él que es de dicha, él era muy hedonista. O sea, él estaba hecho para disfrutar de la vida. exacto. Yo la última vez que lo vi alejarse se fue abrazado de dos mamacitas, solo, ¿sí? Con todos los juguetes, además se llevó todos los juguetes y se fue con ellos. Y él era así, y se fue feliz, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces, en ese sentido, él iba a escatimar un momento de su vida que no pudiera disfrutar. Y ya lo tenía sopesado, es decir, hay una frase, no sé tú qué piensas de esta frase, pero la frase es pues que es preferible una vida intensa y corta a una larga y aburrida. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que ese es un reflejo de la vida de él. Yo creo que la intensificó tanto que la puso en riesgo, ¿no?
como todo ese esta tipo de manera. personajes que hacen ese tipo de obras. Es que vuelvo y digo, o sea, es como que nos están hay una frase de Milán Kundera en esa novela de La insoportable levedad del ser, que él habla de que la imagen más intensa, la imagen más de la realidad más plena es la que tiene la carga más pesada. Por ejemplo, como la crucifixión de Jesucristo. ¿Tú qué piensas de eso? Y es posible que sí. Es que la intensidad de él era en todo sentido. Yo pienso que, que en ese sentido él buscaba era como eso en la imaginación, ¿cierto? Como lograr la intensidad, pero no intensidad de cualquier manera, sino una Exacto. intensidad De arte, al nivel del arte, a nivel como de Miguel Ángel, de Leonardo, del arte, de Picasso, porque es que ellos son seres humanos y Juan Carlos sabía que también eran seres humanos, solo que tenían, sí, esa capacidad interna y él se sentía a veces, creo yo, se sentía un gran maestro. ¿Tú qué piensas? No, yo sí pienso lo que te decía ahora. Ah, Yo más de una vez lo vi callar y escuchar a personas que decían burradas ah. por ejemplo, de filosofía o de arte o de cosas, o incluso cosas fachas y todo, y después ser lo más pedagógico y lo más, Ah. pero humildemente, no en el sentido de decir, no, es que yo soy el filósofo y yo soy el idea, como que No, se no, no, dejaba, se no en ese dejaba sentido, sino en el sentido como de, ay, yo no sé, como de la autoestima, del valor de sí mismo, incluso en algún momento pensábamos en Juan Carlos. ¿Tú qué piensas del miedo en relación con Juan Carlos? ¿Cuál era la relación de Juan Carlos con el miedo? eso es como el que le gusta el miedo y se arriesga y da el paso para arriesgarse. A él le gustaba. Le gustaba. A él le gustaba el miedo. Mira que él escalaba sin cuerdas y Sin cuerdas. o sea, a él le gustaba estar en el abismo, en el límite, ¿no? Sí, Eso era un problema. sí. De hecho, la vez que nos fuimos para Roca del Parque, yo me iba a ir solo a ver, y él apareció por el sitio que yo tenía un negocio, una papelería, apareció por allí, que iba a hacer, y yo le dije, no, me voy para Roca del Parque, y él sin preparar nada y sin tener nada, dijo, vámonos, y arrancó conmigo, ¿cierto? Sí. Eh, entonces yo siento que eso del miedo no era como mucho para él, o era algo retador, más bien Ujú. era algo como inspirador, como que lo provocaba, más Mm. que alejarlo le daba cierta provocación. Sí. ¿Tú crees que, bueno, no sé, tú crees que la labor de estos personajes precisamente es funcionar como la aglutinante? O sea, que estos personajes lo que permiten es que los grupos humanos, algunos grupos humanos creen unas mitologías o unos mitos o unas leyendas que les permitan inspirarse. Yo creo que a nosotros nos gusta crearlos. Uno no puede dejar de pensar en esos amigos que le cambiaron la vida, ¿cierto? Y, y de alguna manera esas imágenes se van como filtrando, se van como pasando por el crisol, ¿cierto? Y van perdiendo ciertas cosas y van ganando otras. Yo creo que ahí en ese proceso estamos jodidos porque ya lo hemos mitificado de muchas maneras, ¿no? Ah. Eh, Lo hemos como te que digo, mitificado. sí, mitificado al Juan. Ah. Como te digo, para unos pudo haber sido un gran teatrero, pero para otros pudo haber sido un revolucionario importante, ¿cierto? Entonces, eh, eh, creo que hay unos mitos ahí muy interesantes que, que, que se van dando, ¿no? Que se van generando. Pero no solo que se Y, van generando, sino que se aprovechan. Es decir, o sea, es lo que cualquier político hace, digamos, ¿cierto? Es aprovechar los mitos, las creencias de las personas, ¿no? claro, porque como te digo, digamos, no paso por la vida de uno como sin dejar huella. De pronto, como tú dices que él hubiera preferido,
que lo dudo mucho porque pues siento que más bien a él le gustaba era como firmarlo todo, ¿no? Pero pero siento que no pasó por la vida de uno dejar huella y uno reproduce de alguna manera también sus formas de hacer las cosas también para honrarlo de cierta manera, ¿no? Yo siento que fue algo interesante, que fue algo bonito, ¿no? Que dio de qué hablar y que juntó a muchas personas que si no nos hubieran juntado posiblemente. Exacto. Bueno, pues digamos que eso es un poco como lo que, pues, o lo que a mí me pareció interesante, porque mira que es que, o sea, yo, digamos como que, tú sabes que hoy en, a ver, una interpretación ancestral, pero muy contemporánea también es el hecho de que cualquier cosa que tú vayas a hacer en últimas, existes en la medida en que haya comunidad para ello, ¿no? O sea, Claro, si hay comunidad, si eres capaz de crear una comunidad para ello, listo. Bueno, tú puedes también simplemente pues agregarte a una comunidad ya preexistente, ¿cierto? Pertenecer a ella, sea religiosa, urbana ancestral, viajecera, el camino rojo, etcétera, cosas que ya preexisten y que uno entra, o sea, comentaba la universidad, pues. Y, pero también hay como la necesidad de crear nuevos mitos, ¿no? O sea, de la necesidad de crear nuevas leyendas para que, o mejor dicho, de crear nuevas comunidades. Lo que pasa es que pareciera que la única forma de crear una comunidad es creando un mito. Si no hay un mito, no hay comunidad. Incluso, dicho de una manera como fuerte, si no hay un muerto a bordo, si no hay un sacrificado, no hay mito. No hay leyenda. Y esas leyendas y esos mitos, siendo irracionales, ilógicos, inventos ficcionales, como es la ciencia también, entonces en ese sentido, eh, pues como que crean el cuento que la gente se echa y que los conecta, ¿cierto? Como los que van detrás de Petro, van detrás de Simón Bolívar, bueno, y Petro va detrás de Simón Bolívar. Entonces, esos personajes, y a de Simón Bolívar, ¿quién va a saber realmente? Vea, nosotros, pues dale. es un poco triste porque pues es un poco triste, pero también es muy interesante porque viendo todas estas entrevistas uno se da cuenta que había muchos Juan Carlos que uno no conocía, ¿no? Y que hubiera sido interesante conocerlos. Pero también se pregunta uno, bueno, cuando es, por ejemplo, la entrevista con la esposa, la hija, que de todas maneras estaban allí junto a él mucho más tiempo y pueden dar otra perspectiva diferente Hay una frase de un man que dice, si quieres saber si alguien está iluminado, pregúntale a su esposa. por ejemplo. Eso sería interesante. A llamar a todas las esposas y novias de nosotros a entrevistarlas a ver qué dicen de nosotros. ¡Ah, qué espanto! No, pero mentira, no, yo no hago eso porque creo que eso es realmente... Parce, hay gente que no quiere ni siquiera hablar, hay gente que no quiere dar ni siquiera testimonio, hay gente que... Esto parece que fuera, pues tú y yo estamos conversando aquí, pero hay mucha gente que no quiere recordar. Es posible, claro. Y también hubieron posiblemente amantes y otro tipo de personajes que podrían decir cosas muy interesantes. Entonces, nada, para estar muy pendientes y ver qué más hay. Sí, no, o sea, nosotros sabemos quiénes son y bueno, varias, pero vaya pues que quieran dar testimonio. Por eso yo de alguna manera aprovecho, insisto y alargo las conversaciones todo lo que se pueda porque siento que lograr un testimonio no es fácil, y menos en Colombia. Donde están en el mundial de ahorita. Claro, es que es muy complicado, pero es interesante porque definitivamente uno nunca acaba de conocer la gente Eso. y de ver de todos estos retrasos empieza uno a darse una idea general sí. de pronto de quién es una persona y también aprender muchas cosas, ¿no? Muy interesantes.
Y que Eh, una persona es como todas sus relaciones, lo que tú decías también, o sea, que a la final lo que nos vamos a dar cuenta es que uno no puede explicar a una persona solo desde sí misma, ¿no? O sea, tiene su mamá, su papá, se educó en tal, pertenece a cierta clase social, tiene ciertos rasgos claro, que y es lo muy que, posible que Juan Carlos hubiera sido uno aquí en Manizales y otro en el Líbano, por ejemplo. Entonces yo creo que si uno ahonda más en las cosas se va a dar cuenta que posiblemente en el Líbano era un niño tímido que no andaba con nadie, o era el montador del colegio, o quién sabe qué era, ¿cierto? sí, Entonces uno no sabe qué podría haber pasado allí, ¿cierto? sí, 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 Eh, y es muy interesante conocer y también recordar porque digamos hay momentos en que son tangenciales con muchas personas que exacto, cuentan a mí que uno estuvo allí o estuvo cerquita o se sí, rió de esa anécdota con ellos, etcétera, ¿cierto? sí, Entonces sí, es interesante como ver todo esto. Pero yo pienso que lo místico allí surge más con el tiempo, ¿cierto? Como claro, el tiempo empieza a, digamos, a limar ciertas cosas y a adicionar sí, otras, sí, sí, y sí, ahí se conforma, ¿cierto? Ahí se sí, conforma ese estado como mítico de las cosas. Eh, sí, sí, de hecho de hay que tes- hicieran esta serie de entrevistas, eh, eh, yo he pasado hablando de Juan Carlos con muchas personas muchas horas, entonces no es algo, digamos, ahora porque queda el documento, ¿cierto? Porque queda el registro, pero es algo, digamos, muy cotidiano que yo creo que se hace muchos grupos de amigos de de qué, de hablar de él. él. Está interesante. Pues, entonces, en ese sentido es que nos sirve, o sea, Juan Carlos nos sirve, ¿sí me entiendes? Nos sirve para crear comunidad, para mirar si es posible crear una comunidad pues que está en torno pues también a Manizales, al Líbano, a una cosa que también nos sirve. Bueno, es que es una cuestión como de falsos positivos culturales ¿cómo se llama eso? De fosas comunes culturales, ¿cierto? O sea, una gran cantidad de obras, una gran cantidad de personajes que no pudieron ser escuchados porque pues estábamos en medio y seguimos de cierta manera en medio de una violencia que no deja escuchar nada más, ¿sí? Entonces, es como si nosotros estuviéramos pues haciendo una especie de segunda comisión de la verdad, pues, que es muy ficcional, igual que la de ellos, que, que tiene que ver con, venga hermano, hay unos personajes, hay unas obras, hay unos poemas, hay unas canciones, hay unas producciones artísticas que no hemos escuchado por el problema de la balacera tan hijo de puta, de las bombas, de los secuestros, de toda esta matanza tan horrible que continúa y que dado la intensidad de eso, pues, ¿cuál es la noticia en el país? ¿Cierto? O sea, entonces cuando no quieren dar noticias hablan de cualquier bobada, pero cuando quieren dar las noticias tienen que hablar de la catástrofe. Entonces, ¿el arte ahí qué? Es como una bobada, ¿no? O como decía Teodoro Adorno, o sea, ¿para qué hacer poesía? O Holderlin también. O sea, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué hacer poesía en tiempos de penurias? ¿Para qué hacer arte cuando están matando a todo mundo, secuestrando a todo mundo? Eh, ¿Para qué? Y al mismo tiempo está la respuesta esa del artista de no, yo no les voy a responder esa pregunta, voy a hacer mi obra y ya. Claro, Sí, representar y listo. sí, y porque esa es mi conciencia, esa es mi tema de conciencia. Analicen ahí todo lo político, todo lo ideológico, todo lo filosófico, lo que quieran, pero todo está en mi obra. Yo no voy a hablar por fuera de mi obra, yo no voy a explicar mi obra, no me interesa explicarla, me interesa solo hacerla. ¿Qué piensas de esa posición? Y sobre todo cuando estamos pues en medio del silencio Claro, todavía, en medio del silencio todavía, nadie nos escucha. ese era el recuerdo que yo tenía de él, de decir, no, es que lo que hay que hacer. O sea, una posición muy de eso, de la vida son hechos.
por eso me sorprendió tanto que a otros entrevistados dieron la postura de que para él la realidad eran interpretaciones, ¿no? O de pronto se pueden tener las dos premisas al tiempo, pues, de que la vida es un hecho y que la realidad es una interpretación, no lo sabemos. Tal vez Claro, me el fue, hecho, claro, lo que yo creo es que, sí, lo que yo creo es que es un poco como esta reflexión desde el entendimiento, desde la imaginación, que era también en donde la ponía. Digamos, y yo claro, siento que el entendimiento le tiene envidia a la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación ya es entendimiento, que es lo que él nos quería, como, que era lo que él planteaba y, es o que sea, esa es la cosa, yo creo que por eso era lo lúdico, lo experimental, porque ya había algo así de entendimiento. ya Yo hay, no siento hay que él siempre tuvo una sospecha con el positivismo muy profunda, Exacto. por eso buscaba lo de Alicia, ¿cómo es que se llama? Lo del señor adivino, lo de, ¿cómo es que se llama este el gringo? Que era tan aficionado a él, el espiritista, Dewey o... Alicia, no sé qué, bueno, porque yo creo que había allí una profunda sospecha del positivismo, ¿no? Y una profunda sospecha de lo científico y de todo eso. Y entonces de pronto allí en ese juego, en esas preguntas estaba buscando otra cosa, ¿no? Sí, creo que es el más, pues en ese sentido sería el mayor riesgo, digamos, y es eso, es como decirnos a los creadores, decirnos, no voten tiempo tratando de explicar su obra, no voten tiempo tratando de que los entiendan, ¿sí? Porque más bien des en cuenta que su obra ya es entendimiento, ¿sí? Que su obra ya es comprensión, que su obra ya es conocimiento. No tienen que pasar al segundo momento. Que venga pues yo reflexiono, venga yo explico. No tienen, no es necesario. Arriésguense a vivir en el gusto, crean en su gusto. Eso sí, cultívenlo. Y en ese sentido pensaba incluso en esos espacios, ahorita tú estás hablando también de los espacios de paz, ¿no? Creo que es un concepto en el que estás pensando de territorios de paz, ¿cierto? Y yo estaba pensando también eso, o sea, en esos territorios de paz, en esos nuevos territorios de paz, una de las cosas que tiene que pasar es que hay que cultivar el gusto de las personas, no el entendimiento. ¿O tú qué piensas? Claro que sí. Bueno, mano. Chino, me va a tocar cortarle porque... Bueno, listo, hágale. Pero si quiere volvemos a hacer otra sesión en otro momento. No, obvio, sino que pues ya aquí cortamos esta que nos dio el impulso hasta acá. Y bueno, no sé si tienes alguna cosa final que decir, algún comentario, cerramos ya. No, yo creo que ya está muy bien. Bueno, entonces este fue el episodio número 21K, JK, o sea, el 11º subcapítulo de Manizales de los 90 y sobre este tema especial de Juan Carlos Navarrete. Hermano, muchas gracias y bueno, yo creo que aquí avanzamos otro poquito, nos hablamos luego entonces. Bueno, listo, estaré Listo, pendiente de bueno. de los siguientes y un abrazo, ¿no? A ver, listo, bueno, chao, un abrazo, gracias. Un abrazo.